vuelve Crew Means Rap. Exactamente. Tenía muchas ganas de hablar de esto hace ya bastante, reitero, por las ganas de hablar de Radaiga, hablar de propiamente de Busta Rhymes, que muchas veces fue bastardeado, pero tiene un montón de highlights y cositas preciosas. Pero además porque es muy difícil seguirle el rastro a algunas personas, es muy difícil a veces entender cómo estaba compuesto, quiénes estaban y quiénes no, qué carajo pasó a partir de 2003 que se fue cayendo todo el carajo. Freedom Squad en realidad se forma en el 98, año precioso para el rap. Estamos en la cresta de la hora de lo que es toda la golden era. Muchísimos grupos que empiezan a nacer en ese momento que nosotros fuimos viendo acá. La mayoría tenían esto en común de que eran raperos más o menos de la misma zona, un rapero sumamente conocido y también una piba dentro del grupo, como pasaba con Rough Riders. Cosa que por mucho tiempo se puso encima de la mesa como un problema de decir, claro, las pibas entraban porque tenían un grupo de chabones que estaba atrás, o sea, como ese tipo de discusiones que se dan hoy en día, pero que son bastante características de este momento. Acá vamos a tener a Busta Rhymes, a Radaiga, a Rampage, a Lord Have Mercy, Splifstar y Baby Cham. ¿Sí? Perdón, un poco me interesa eso, un poco la fórmula era esa, tipo, un rapero muy conocido. Y más o menos la fórmula siempre se repitió de la misma forma. Y que haya una piba. Y tenías que tener tu crucita pedorra, o sea, la tenía Claro. Tupac, la tenía Biggie, bueno, muchos. Sí. Incluso desde antes que Tupac y Biggie, mucha gente se montó su propio sello, estaba como esa búsqueda. Que a mí un dato que me parece increíble es que Biggie y Basta fueron por un ratito juntos al colegio. En ese mismo colegio fueron Biggie, Basta, DMX y Jay-Z. Sí. Y es más, Basta se acuerda de estar rapeando con Jay-Z, que Jay-Z le gana en una batalla de freestyle en lo que sería para ellos la cafetería, el buffet, como le digan en sus países, básicamente. Colegios preciosos, si los hay, efectivamente. Sí, rapeaba desde los 80 el chabón. Claro. Es un caso raro, un tipo que agarró de grande el micrófono para grabar, pero que Y ya... sí, es que en edad es más grande que Biggie. No, iba a ser... Sigamos. Bueno, nació antes que Biggie. Va, Gurice, volvemos. Suerte que no aclaraste. Sí. Nació antes que Biggie, eso quise decir. Volvemos. Freedom Squad va a tener como su disco de Imperial, que va a ser su gran disco. Va a tener un disco después, más adelante, que se grabó, pero nunca salió. Eso lo vamos a ver a lo último. Pero acá íbamos a tener como diferentes caras muy piola. Íbamos a tener a este Busta Rhymes, que era como un caballo básicamente, súper enérgico, que ya lo venía trayendo desde antes. Toda esta cuestión de la energía, de cómo rapea, siempre de una forma muy violenta. Radaiga obviamente también, o sea, ahora vamos a ver por qué y de dónde sale esta cuestión de estar a los ponchazos limpios desde que entra a la base hasta que sale. Rampage, los grupos siempre tienen uno que resalta porque está más loco que la mierda. O sea, en Wu-Tang pasaba con Old Dirty Bastard, acá tenemos a Rampage. Lord Have Mercy tenía esta cosa como de ser muy, muy oscuro a la forma de rapear. Rampage hacía lo mismo, pero tenía como esta cuota de locura inmersa. Lord Have Mercy es como que estaba más a la sombra. Y después Splifstar también iba a estar dando vueltas por ahí con un disco bastante pesado, pero era como un chabón más de calle, por así decirlo. A Busta Rhymes nunca lo asocias con un chabón de calle, por ejemplo. Pero sí lo asocias muchísimo más con una cuestión como súper anárquica, expresiva, creativa. Cada uno tenía como su propia impronta dentro del disco. Ellos van a sacar esta especie de single doble, donde vamos a tener a Cha 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 de un lado y después del otro lado Everybody Outside the Line, que iba a ser como el famoso single que los iba a catapultar, 3 de un lado, 3 del otro, y hacer ese famoso single. Obviamente estamos en un momento donde la oferta que hay de rap es altísima. La mayoría de las discográficas querían tener su propio grupito. Ellos van a estar dentro de lo que va a ser el sello de Elektra Records, de que es de donde había ya firmado Basta, que es quien se encarga de empezar a juntar a estas personas. Ya para ese momento se daba esta impronta, ¿no? Obviamente, de son gente que entendemos que viene de calle, tiene como una storyline muy horrorcore por momentos, también como muy a las trompadas con un montón de cosas, siempre bastante enérgico. Y hay una cuestión como en Rough Riders pasaba con el ruido de las motos, que a vos te tiene que dar esta sensación de estar encima de la moto y de muchísima adrenalina. Freedom Squad te tiene que dar la sensación de que se está por ir toda la concha de la lora. Y ahí es donde venían los peores efectos de sonido de bombas cayendo adentro del beat, literalmente. Que encima no es que agarraban y la fundían un poco
o no sé, eran cortitas, no, era una bomba que caía y se escuchaba tipo cuando cortaba la bomba, cuando está mal cortado el audio, o sea que no hay fade out de nada. Eso iba a ser como muy característico de ir siempre de forma muy pesada, pero también buscarle como esta vuelta un poquito más bailable por momentos. Cada uno por separado van a ver que tiene una impronta sonora un poquito más característica. Un disco de Rampage no va a sonar de la misma forma que un disco de Busta Rhymes, pero sin embargo pueden amalgamarse dentro de un mismo tema y eso va a pasar muy seguido. Incluso hasta el día de hoy ustedes los pueden seguir escuchando porque en realidad siguieron colaborando durante muchísimo tiempo. O sea, esta es una cuestión clave. Flip Mode Squad en realidad nunca se separa, sino que pasan cuestiones lógicas más de que cada uno va a tomar un rumbo artístico diferente y capaz no se podía nuclear ahí, pero eso también va a tener otra cuota más de cosas que yo hablé durante todo el año, que es obviamente discográficas, productoras y contratos. Pero eso obviamente, reitero, lo vamos a escuchar al final. Así que primero vamos a empezar a armar este personaje principal, por lo menos para mí, que va a ser Busta Rhymes. Busta Rhymes tienen que entender que tanto él como Rampage vienen, y Spliff también vienen de familias jamaiquinas, ¿sí? Él siempre va a hablar del rap como una herencia jamaiquina. Nunca lo va a concebir de per se como una cuestión de no, que la fiesta, que esto, que lo otro. Te va a decir, Kool Herc también venía de una familia jamaiquina. O sea, esto es herencia del dancehall puesto encima de la mesa y nosotros hicimos la nuestra. Esto va a estar muy marcado en la dicción que tiene él a la hora de rapear, en la forma en la que hace las rimas, en cómo encara los beats. Está muy, muy, muy asociado al reggae y eso viene directamente de ahí. Mucho también sus dreadlocks, sus looks, su forma de vestir, viene directamente de ser hijo de dos jamaiquinos que ponían el parlante en la puerta y escuchaban dancehall a morir. Estuvo muy influenciado también por grupos como Cool Crush Brothers y Force MDs, o sea, toda esta cuestión más setentera, movida y qué sé yo, que ahí va a tener como esa cuota más de expresión teatral, si se quiere, de ser muy expresivo, de tener esta cuestión de que era muy comparable con lo que hacía Missy por momentos a la hora de ver la cuestión visual creativa, pero en realidad él nace como rapero dentro de un grupo que se forma en 1989 que va a ser Leaders of the New School. Leaders of the New School junto con Charlie Brown y con Dinko, un grupo que en ese momento va a firmar con Elektra Records, pero incluso antes de que saquen su primer disco ya se habían separado. O sea, ellos no, o sea, cumplen con la cuota, con el contrato, pero en realidad ya no se podían ni ver porque tanto Busta como Charlie Brown tenían como esta pelea constante de egos, donde no los podía hacer convivir dentro de un mismo cuarto, cosa que obviamente les jugó muy en contra al proyecto. Al punto de que al día de hoy lo que se recuerda es eso, o sea, no habían sacado el disco, los pibes ya se habían recontrapeleado, cumplieron, se cagaban a puteadas antes de subir al escenario y después subían al escenario y hacían de cuenta que acá no pasó nada, pero por atrás de lo que sería tras bambalinas, los chabones estaban a punto de cagarse a trompadas. Pero para ponernos en contexto de cómo rapeaba y que ya veíamos a este Busta bastante como enérgico, caballote ahí rapeando, vamos a escuchar uno de los primeros temas de Leader of the New School, que es What's Next. El Wuja está presente desde que el chabón arrancó a rapear, o sea, es como una marca personal suya, es una cuestión como muy enérgica que siempre va a estar ahí presente. Y hay algo que se estaba formando en Elektra de que todo el tiempo se iba cruzando gente. O sea, se había cruzado gente en el colegio, se había cruzado gente en un montón de lados. Una de esas personas eran los grupos de, por ejemplo, A Tribe Called Quest, que los invita a colaborar en uno de sus temas. Después de que se desmembró Leaders of the New School, él empieza a clavar feat tras feat, tras feat, tras feat, en lugares bastante piolas, o sea, por ejemplo esto como A Tribe Called Quest, o en un tema con Biggie, o en un tema, no sé, con Flavor, no sé, Flavor in the Air creo que es el tema que tiene con Biggie. Y se había convertido como en esta figurita de oro de que vos sabías que el feat de Busta siempre iba a estar bueno. O sea, eso es algo crucial y que va a ser tan bueno como malo durante toda su carrera, de que muchas veces lo que nosotros más recordamos de los temas de Busta son los feats dentro de la canción de otra persona, o temas que hizo sí o sí con otra persona dentro de su disco. Pasa con el Wuja, con Old Dirty Bastard, por ejemplo. Claro. O sea, tiene su cara buena, o sea, iba a ser el feat de oro, pero no lo suficiente como para amalgamar todo eso en un disco que se convierta en un clásico, que fue uno de los que nosotros nombramos como uno de los raperos que al día de hoy
no consiguió poner todo eso dentro de un disco que al día de hoy se considera un clásico. Obviamente para la gente que le gusta Flame Squad, Busta Rhymes tiene miles, ¿sí? Porque sacó 40 millones de discos. Pero en la historia, cuando se va contando toda la historia del rap, capaz parás en un verso que hizo Busta por cómo impactó eso, pero no paras en sus discos. Entonces ahí es donde está lo bueno y lo malo de qué es lo que va a ir pasando. Obviamente esta cuestión de clavar el feat de oro lo va a ayudar muchísimo a poder sacar sus primeros discos a partir de 1996, cuando saca, por ejemplo, The Coming y empieza con todo este tema de Still Shining y qué sé yo. Son muy poquitos los temas donde vos lo ves a él o lo podés escuchar a él. Siempre va a tener esta cuestión muy muy marcada de que en los discos de Busta Rhymes siempre se está por ir todo al carajo, estás en el medio de un apocalipsis gigante, es como si, no sé, yo les dijera que la imagen es como una iglesia prendiéndose fuego, están todos prendiéndose fuego afuera y el chabón está dando un sermón adentro diciéndote en la cara, mirá que acá no se salva nadie, guacho, mientras te grita y se mueven todas las rastas, básicamente. Todo también rojo, siempre el rojo va a estar siempre presente. Y esto va a ser parte de la cronología de los discos de él. Siempre es todo muy apocalíptico, siempre se está por ir al carajo, siempre hay una cuestión mucho de prédica, todos los discos hablan con una prédica. Me acuerdo un tweet durante 2020 que decía, todo este año fue una intro eterna de Busta Rhymes, y tenía razón. Entonces ahí es donde ya se empieza a formar como su identidad sonora, por así decirlo. Se concreta cuando sale de Leaders of the New School y tiene esta cosa como más family friendly, y te encontrás con este chabón que muchas veces es caracterizado como un caballo a la hora de trabajar y de rapear encima de un beat, de que tenía eso, o sea, el chabón entraba y era una trompada en el medio de todo lo que estaba pasando. Pero vamos a escuchar uno de los temas donde creo que capaz encontramos un Busta que no es necesariamente el Busta trompadas, que es el tema Still Shining. Still to my dragon, baby, stop whining. I see my influence still to my dragon, baby, stop whining. I see my influence still shining. You with my ultraviolet skin cancer causing laser beam flow, then cause a riot. Oh shit, I'm gonna give you more and more hot flows that's gonna help you see who got the real raw. You can watch me rap for the entire 9 seasons. Cold-blooded flow that got you motherfuckers freezing. You must find your style, identify with your own profile. Niggas don't understand what we be talking about design, especially for biters who try to figure it out. Ice capades all over beats, son, while I smoke your Phillies all the way down to the last one. Yo, watch me skyrocket. Prop me for my flow and get your hand out my pocket. As the world keeps on turning. Killing microphones, that's the nigga most determined. Keeping biters feeling like this was their last service. Stay away from fake motherfuckers like Mark Furman. Got your whole entire mental house on the prairie burning. Este es un temón de Hermoso. Busta. Es un temón, Sí, y es un capaz temón. no es esa cuestión como de esa voz gruesa que viene con un montón de sonido de fondo de que vos sentís que se está yendo toda la bosta. No, es un Busta más tranquilo, y ahí te das cuenta, el loco es una bestia rapeando. Siempre fue una bestia rapeando. Influenció a muchísima gente. Esta cuestión de haber clavado ese doble tempo también, o sea, salieron un montón de formitas a tratar de rapear de la misma forma que él. Es uno de los temas que uno lo usa como primer ejercicio si vos tenés como de lengua madre el inglés. Suele pasar esto como que el primer verso que intentás hacer rápido, si no es de Eminem, es de él. Entonces Bueno, va a estar ahí Eminem marcado. toma mucho de Busta. Sí, muchísimo. Él tomó muchísimo, y esta vos creo que lo explicaste acá, si no me equivoco. Al final hiciste esa cápsula. En la cronología. En la sí, cronología. sí, sí, Bueno, sí, ahí se claro. explica bastante bien. Ahora vamos a pasar a la reina The Queen. de Queen, que ahora vamos a estar hablando de Rad Digga. Rad Digga arranca a rapear ya desde muy chiquita. A los 9 ya estaba rapeando esta piba. Pero un dato a tener en cuenta es que una de las personas que más le influenció durante toda su carrera fue la aparición y el mito de Roxanne Shante. ¿Sí? Esta cuestión de que Roxanne nace como la figura de que nombraba UTFO en su tema, de esta mística del tema grabado en una sola toma, que después empieza a pasar toda esta cuestión de aparece el perro de Roxanne porque seguramente le va a contestar, y después UTFO crea su propia Roxanne y nace de Roxanne's World. En medio de esa cosa, ya en ese momento Rad Digga tenía 11 años, ella graba su primer rap. Y graba a los 11 dentro de un cassette, va ella, lo compra, lo graba,
y graba un tema como si esa fuese la hermana de Roxanne Shante defendiéndola de la otra Roxanne, ¿sí? Entonces, el primer tema que graba Radaga es un beef en contra de Roxanne grabándose como si ese fuese, o sea, si fuera la hermana de Roxanne Shante. Cosa que no es un dato menor, ¿sí? O sea, esta cuestión de ir a buscar las cosas, e ir y grabarse, hinchar las pelotas para que la graben, va a estar presente porque esa era la mecánica que ella tenía para entrar a los temas. No importa cuándo estemos escuchando esto. Ella va a pasar por un montón de grupos. Mucha gente no sabe de que en realidad su primera crew fue Flavor Unit. Ella pasó por ese lugar, lugar donde también pasó, yo qué sé, Latifah, Naughty by Nature, Nicki D, bueno, 45 King también. Fue un grupo muy grande y en ese grupo, en ese momento, que también es como esta cuestión de colectivos que entra, sale gente todo el tiempo, ella tenía una química muy piola con una piba que se llamaba Chahia, ¿sí? Y con ellas van a formar un grupo, un dúo, que se va a llamar Twice the Flavor, ¿sí? Ambas sacaron un montón de demos, se grababan todo el tiempo, trataban de hacer tipo sus discos y qué sé yo, esto, lo otro. Y por alguna razón uno de esos demos cayó en las manos de Das FX, ¿sí? Entonces Das FX las hace firmar un contrato con él y en un momento empiezan a grabar y actuar como la versión femenina de Das FX, ¿sí? Y se presentaban como eso. Twice the Flavor era la versión femenina de Das FX. Y mismo ellas tienen un tema en un, ¿cómo sería? En una mixtape que se llama Underground Airplay Volumen 3 en Burden of Prophet. Tienen un tema llamado Massive Dubs que vamos a escuchar cómo sonaba ese Massive Dubs. Hardcore rap music that make your ears ring. A massive dope, funky who's deaf. It's the hardcore rap music that make your ears ring. A massive dope, funky who's deaf. It's the hardcore rap music that make your ears ring. A massive dope, funky who's deaf. It's the hardcore rap music that make your ears ring. A massive dope, funky who's deaf. A massive dope, funky who's deaf. The heifer with the half and rapper. I shine like the solar, colder than the bears in the polar, flipping like a Motorola. Hold up, I'm bringing heat from the kitchen, ripping out the stitching, bringing out the bitchin', chicks with dicks and studs. White don't be dropping no duds, he coming in flood. I put a ring around Rosie, getting more dough than Dosey. Pussy cat like Josie, I'm OC out my third. I even up the hell out of single white females. ¿Esto de qué año, perdón? Esto no me acuerdo qué año es, pero casi, o sea, mediados de los 90, más o menos, aproximadamente. Piensen ustedes, ¿no? Que desde el principio ya Radega entraba a las trompadas, básicamente, a donde sea. Uno de los grupos también a los que va a entrar, y ella siempre dice, a mí los hip hop head me recuerdan por The Outsider, la general me va a recordar por Film Squad. Va a pasar a The Outsider, ¿sí? Acá obviamente con John C, Peace One, DUX, Scope, Luwan, DJ Spang, Slangton. Entra un montón de gente en ese lugar. Ella obviamente entra a ese grupo batallando contra Slang, por ejemplo. Siempre va a entrar a las trompadas en los lugares. Y esto es muy importante porque ella en un momento hace su aparición en un programa que a veces nosotros hablamos mucho de Arsenio Hall y toda la mar en coche. Ella aparece en uno de los freestyle de Lyricist Long Show. Que era un show también medio de comedia, donde presentaban a raperos, los raperos también actuaban. Tenían un montón, o sea, si ustedes buscan Lyricist Long Show, van a encontrar un montón de cyphers donde Creo metían que hay un montón de unos compilados raperos. incluso que están buenos. Sí, compilados que están bárbaros. Primero para hacer un poquito de digging y ver cómo están rapeando. Y también encontrarse esto, por ejemplo, de ella rapeando con World's Mode y Mos Def, por ejemplo. Una de las personas que la ve en esos shows, ya de Outsiders más o menos estaba ahí ambivalente, digamos, fue Q-Tip. ¿Sí? Q-Tip estaba en Elektra Records también. Q-Tip la ficha para hacer un disco con él, en realidad. Ella tenía un contrato discográfico con Elektra Records, que en realidad lo iba a producir Q-Tip. Y lo que pasó es que estuvieron un año luchando porque ella sentía que no era lo suficientemente hardcore, pero no entendía cómo es que no le gustaba si es un productor y una persona que ella escuchaba muchísimo. Y fue un proceso largo, como tener a uno de tus ídolos diciendo, sí, quiero producirte un disco,
pero que no te cierre por ningún lado de lo que vos querías hacer. Y obviamente, porque a veces lo que a uno le gusta no es exactamente lo que a uno le va a servir si estamos haciendo música. Entonces Q-Tip en algún momento ella lo que entiende y cuenta en esta entrevista con Black TV es que seguramente Q-Tip lo agarró en el pasillo a Basta un día que se lo cruzó y le dijo, mira, tengo una piba que rapea como la concha de la lora y yo ya este disco no sé por dónde buscarle la vuelta, y ahí es donde hace la conexión con Busta Rhymes y Busta Rhymes le invita a ser parte de Flipmode Squad. Ya en ese momento se estaba gestando el grupo y ahí es donde encuentra un lugar, digamos, que estuviera acorde a ese nivel de como de violencia o hardcore enough, ¿sí? Ahí termina de ser hardcore enough lo que ella quería hacer. O sea, le encuentra la vuelta cuando llega ahí. Si no llegaba ahí, capaz ni sacaba uno de sus mejores discos, que va a ser Dirty Harriet. Cuando llega, una de las cosas que denotaba hacer esto, ¿no? Que la energía que ella sentía en el lugar de esta cuestión de... ellos no batallaban entre sí, por ejemplo, para rapear, pero sí pasaba que pasaban muchísimas horas adentro del estudio, peleando como si fuesen todos hermanos, obviamente. Estaba esta relación, ¿no? De hermana, hermanos, piba, que siempre se crió entre chabones, rapeando todo el tiempo y desde un lugar recontra remil pesado. Ustedes piensen que en el paso de que ella sale de Outsiders y entra a Flipmode Squad, ella tuvo un hijo una hija en realidad con Young C. Y ella estaba tipo embarazada en ese momento. Y no era que dijo, no, voy a hacer reposo. No, la mina iba con el bombo ahí al estudio y era como, ¿me pueden dar un beat? Porque ya escribí 40 millones de cosas y necesito rapear. Entonces la piba iba, agarraba y rapeaba. A veces se llevaba a la piba al estudio, rapeaba con la piba encima. O sea, no le importaba nada. Ella tenía como esta cuestión de hambre de querer rapear. Incluso cuando empiezan a grabar los primeros discos de Flipmode Squad, estaba esta pelea de que la piba quería entrar primero en todos los temas. O sea, era como que está el beat hecho, bueno, yo ya escribí 30 cosas. Cualquiera de estas le sirve. Siempre estaba ahí en punga para poder tener su propio disco. Y cuando uno escucha este famoso disco que va a ser Dirty Harriet, se da cuenta de por qué no podía hacer un disco con Q-Tip. Ustedes piensen que uno de los mejores temas para mí dentro de este disco, que es el tema que vamos a escuchar ahora, son básicamente garzos sampleados, ¿me entendés? O sea, es un chabón escupiendo, una base recontra regumbapera, y ¿dónde carajo entra Q-Tip ahí? O sea, no entraba a ningún lado. Vamos a escuchar un poquito de ese tema, de Spitting, Straight Spitting, ahí va. Put it on the rapper like they working out top. Here to make a statement. Not on your game, you gon' catch it like the pavement. All that blase ain't hitting. And so from this point on, we straight spitting. Yeah, what? My shit is tight, if not the damn tightest. My stats stay bubbling, how Pepsi and Sprite is. Make a bitch jealous to the point she wanna slice with. Fuck a nigga head up like Es una locura. Son latigazos y escupitajos y un violín, creo, con una cosa así. O sea, ¿no? ¿Dónde carajo entran? ¿Dónde metes a Q-Tip ahí? O sea, yo también me lo imagino como, no debe ser hardcore enough y que ¿qué hace? Pone un piano más. O sea, obvio, no sé. sí, claro. O sea, todo bien con Q-Tip, pero corazón, no, claro, no ha entrado por ningún lado este hombre. Y ahí vamos a tener el famoso disco de Radaiga. Por fin, que va a ser su único disco. Después va a sacar una mixtape más adelante, hace muy pocos años. Pero en el medio pasaron un montón de personas adentro de este grupo. Y una de esas personas va a ser Rock Marcy. Rock Marcy, ¿cómo cae acá? Que esa es la gran pregunta. Rock Marcy era compañero de colegio del hermano de Busta Rhymes. Busta Rhymes se había amputado con que quería agarrar y firmar un talento joven. El hermano lo agarra y le dice, yo conozco un pibe que rapea como la concha de la lora. Y ahí es donde entra Rock Marcy al grupo. Así que vamos a escuchar el clip 5 que tenemos por ahí, que es el tema de Hist en el disco Anarchy, que es donde aparece Rock Marcy. Twice execute the world's greatest diamond. Y'all niggas know we got to get this. Come on. Break the wall, go space, rock Mars. Come on. Let's get this money, nigga. We hit a mine down west, somewhere in Africa. The feds is after us. Vest on my back, dipping the Acarus. Feel like a Mac bussin'. A brother question on percussion. I bust in your gate, nigga, it's nothing. A hailstorm, ice raining, mind containing. Info, nigga, what you in for? Complaining. 6 bars deep in this language. Did I tell you how my day spent? Speaking through the face of Ronald Reagan. Iceberg history, calligraphy, kaleidoscope colors, hollow head shells and fleeing gunmen. Hate to see me coming like gray skies, your day of judgment. Makes you wonder where the love went. Hit a nigga, feed him to some buzzers. Tiene voz de pibito y todo. Qué Para raro. mí un poco, qué suerte que no funcionó.
Qué raro Porque escucharlo si en un funcionaba, barrio, sí. no sé si tiene una carrera Claro. ni la mitad de influyente. No, sí, es como un evento canónico. O sea, tenía que Sí. pasar por ahí, que quede esto como registro, como el gran dato de color. Pero básicamente está ahí en el tema de His con Rick Kwon, con Ghostface Killah y Rock Marciano. Básicamente está en un Pues. disco de Busta Rhymes. Mal Ahora, acompañado, ¿no? sí, muy mal acompañada. Ahora, ¿qué poronga pasó con Flame Squad? Reitero, Flame Squad nunca se separó, pero hubo un tema clave que también arrastró a muchísima gente en 2003, que fue lo siguiente. Cuando Basta saca uno de sus primeros discos y ya se convierte como en esta super figura de MTV, empezó a pasar esto de que empezaba a tener él un trato distinguido por parte de la discográfica para sus otros compañeros, ¿sí? Y capaz no estaban cumpliendo con los contratos, con los plazos de los discos. Se habían grabado cosas pero quedaban ahí y nadie las sacaba. Habían firmado con Fleetwood Squad pero capaz a Rampage no lo querían. Entonces él lo que dice es, voy a hacer una movida y voy a empezar a repartirlos en las discográficas donde sabemos que pueden llegar a funcionar. Entonces, por ejemplo, Radaio va a pasar a J Records, que era un sello esencialmente de R&B, que a ella capaz no le gustaba un carajo, porque de vuelta era como meterla con una Q-tip, pero sabía que podía tener mejor acompañamiento y capaz en un feat con Mary J. Blige iba a funcionar muchísimo mejor y se iba a poder seguir laburando sin necesidad de sacar su disco. Ustedes piensen que el disco de el segundo gran disco de Flame Squad existió y Radaio lo que cuenta en esa entrevista era que, por ejemplo, Baby Jam tenía temas con Nas y Slick Rick. Ella tenía temas con Pink y MC Lyte. Ramp tenía temas con Snoop. O sea, iba a ser como el gran disco que consagraba a Flame Squad como grupo. Ella grabó su propio disco también y tenía su segundo disco. Lo grabó entero. Ella miraba el tracklist y veía su tema con Pink, su tema con MC Lyte. Veía temas con Mary J. Blige. La intro la había hecho Ghostface Killah. O sea, era un disco del carajo. Pero lo que pasó es que en 2003 las discográficas se terminan aunando en tres grandes monstruos, ¿sí? Que es básicamente como si yo sirvo la mesa, tengo todos los platos repartidos y agarro el mantel del medio y tiro para arriba. Se cayó un montón de gente. En el medio se encajonaron discos, hay gente que se cayó del pedestal donde estaba parado y del disco o el contrato que había firmado porque básicamente no le iban a renovar el contrato, se perdió en el medio cuando se movieron los archivos, eso ya no era rentable. Piensen que en este momento ya empiezan a nacer todas las plataformas, se empieza a volver más fuerte las plataformas para descargar música en línea, entonces toda Claro, la es empresa la peor discográfica, época de la historia de la industria discográfica. claro, empieza a entrar en crisis porque todos descargaban los discos ilegalmente y no llegaban a ganar guita, entonces no podían sostener todos los nombres que estaban dando vuelta, y ahí es lo que pasa de que quedan todos esos discos encajonados y que muchas veces lo que nosotros encontramos son o filtraciones o que ya estaban grabando y te aparece, lo buscas en Discog y te aparece not labeled, o sea, que no tenía discográfica, precisamente por eso, porque en el medio cuando se arma este quilombo gigante, se cae un montón de gente, tanto de ellos como muchísimos otros. Y eso fue básicamente lo que pasó con Flame Squad, o sea, no es que no pudo haber, no querían continuar, sino que hay un montón de discos que se encajonaron, algunos no querían seguir ahí, otros querían seguir otro rumbo musical, pero no es que se separaron, sino que cayeron en ese mantel que se levantó.